Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Estamos a 8 de julio del año 2026 y estamos transmitiendo en vivo desde San José de Costa Rica por la Radio Costa Rica 930 AM, y es una bendición estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Pastor Ramón. Amén, amén, sí, Señor, que claro que es una bendición poder compartir el mensaje de la palabra del Señor para cada uno de ustedes, esperando que hoy, como todos los miércoles a esta hora, ese mensaje sea de mucha bendición para su vida. Hoy traemos el mensaje y tenemos de base el libro de Efesios capítulo 4, verso 17 al verso 19. El mensaje lo hemos titulado nosotros Un entendimiento entenebrecido. Esto quiere decir entendimiento. ¿Qué tenemos nosotros? El concepto, ¿qué entendemos por entender, pastor? Bueno, entendimiento es inteligencia, es el conocer algo sobre un tema específico, cuando lo conocemos. Pero ya cuando caemos en un entendimiento entenebrecido, entonces, hermano, ahí hay una oscuridad a la verdad, ahí estamos cegados, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, estar entenebrecido es estar cegado, no tener la revelación de la verdad, del conocimiento que Dios quiere que tengamos a través de su palabra. Y a consecuencia de esto es el mensaje de hoy. Sí. ¿Puede considerarse que el entendimiento es lo mismo que un pensamiento? Bueno, de los pensamientos, como dijo el apóstol Pablo, el pensamiento es algo que tiene que fluir, es un hecho aquí en la mente, en el corazón del hombre. El entendimiento es la revelación de algo que no conocemos. El pensamiento es algo que ya se desarrolla por lo que conocemos. Entonces, entendimiento es la facultad espiritual otorgada por Dios y que permite discernir en voluntad Amén. Y en pensamiento, comprender sus propósitos y aplicar el conocimiento de sus mandamientos en la vida diaria. Amén. Así Además es. de eso, es un don del Espíritu Santo. Amén. El Amén. entendimiento. Y es el fruto de la búsqueda constante de Dios. Esto lo vamos a respaldar con Proverbios capítulo 4, verso 7. Exactamente, muy bueno ese tema, sí. 4:7 dice la palabra.
Sabiduría, ante todo adquieres sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así es. Entonces tenemos ya tres elementos: el pensamiento, el entendimiento y ¿qué más? El discernimiento, hermano, el conocimiento que debemos de tener. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando no hay este tipo de entendimiento? Cuando la palabra no ha sido revelada a la mente y al corazón del hombre, es donde viene el tener oscurecido totalmente la verdad de Dios Sí. en nuestra vida. Entonces vea, hermano, que tenemos tres elementos: entendimiento, pensamiento y aquí dice sabiduría. Amén. Ante todo adquiere sabiduría. Amén. Y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Y quién da la inteligencia, hermano? Eso viene de Dios nada más. Solamente de Dios. Hablamos de la inteligencia que se necesita para vivir en este mundo. El Salmo 119, Sí, verso 130. Ahí nos clarifica todavía más lo que estamos hablando. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oiga, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, un entendimiento entenebrecido es lo mismo que un pensamiento entenebrecido. Pero todo esto, hermanos, según lo que nos hablan los salmos, esto es todo lo contrario a lo que Dios nos manda aquí en el Salmo o en los Proverbios 4:7. Así que estamos entrando y poniendo un fundamento para que ustedes puedan ir agarrando todo lo que estamos hablando. Claro. Entonces, dice, un entendimiento entenebrecido, y vamos con el otro elemento, entenebrecido. ¿Qué es la palabra entenebrecido? La palabra entenebrecido, hermano, puede ser lo que voy a leer en este momento. Esto es tener un entendimiento oscurecido, cegado, o más bien la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es un pensamiento o una mente entenebrecida. La incapacidad para discernir entre el bien y el mal. Entonces, hermano, vea, para darle ya un concepto real, entenebrecido es tener la mente y el corazón oscurecidos, Amén. cegados espiritualmente a la verdad divina. Amén. Y apartados del conocimiento de Dios. ¿Y cómo vive la humanidad en este momento, pastor? Hermano, la humanidad está a ciegas, hermano, viéndolo desde el punto espiritual por los acontecimientos que se están dando en el mundo en este momento, sin pretender en ningún momento juzgar a nadie ni las acciones que ellos estén haciendo. Yo creo que la humanidad está camino a un precipicio por no saber hacia dónde van, no entender que lo que está sucediendo son los principios de un desastre que viene para la humanidad. Entonces está cegada, no entiende, no quieren buscar a Dios. No quieren, hermano. Entonces, ¿pero quién tiene la culpa? Bueno, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de los creyentes del mundo entero, que a causa de no querer predicar o no querer enseñar o haber caído en el conformismo de una vida religiosa, ya ellos están salvos y no les interesa nada más. En apariencia están salvos. Hermano, la culpa principalmente es de los pastores. Los predicadores, pastores, enseñadores, Sí, hermano, maestros de la palabra. Porque, óigame, no le ponen ganas a la predicación, llegan solamente a leer, no escudriñan la escritura. Entonces, una mente entenebrecida es tener la mente y el corazón oscurecidos, cegados espiritualmente a la verdad divina,
y apartado del conocimiento de Dios. Romanos 1:21, ahí nos habla y clarifica exactamente la mente apartada de Dios. Totalmente, es una claridad de lo que nos da el libro de Romanos, el apóstol Pablo, de lo que es tener una mente entenebrecida. Romanos capítulo 1, 21, dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y oiga bien, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, hermano. Fue entenebrecido. Oiga, hace poquito, hace 2 semanas o 2 domingos, fue la famosa marcha gay aquí en Costa Rica. ¿Y qué trae de beneficio esa marcha gay para la población territorial aquí en Costa Rica? Ninguna. Esa famosa marcha gay lo que trae es únicamente esto, lo que estamos hablando hoy. Un corazón totalmente entenebrecido, una mente podrida, hermano, y no quieren nada con Dios. Y entonces yo pregunto, ¿y esta gente al morir para dónde va, pastor? Hermano, es claro, y aún quiero dar a entender esta parte. Aún los que conocemos ahora la palabra de Dios y la enseñamos, y no solamente la conocemos y la enseñamos, tenemos que vivir la palabra de Dios. El predicador que da un mensaje tiene que vivirlo. Ahora, cuando venimos a estos temas que son tan difíciles de explicar por el razonamiento humano, según Romanos capítulo 8, que quiere sujetarse a la ley de Dios pero no puede, porque el sujetarnos a la palabra de Dios requiere sacrificio, esfuerzo, trabajo, dedicación y entrega totalmente a la voluntad de Dios. ¿Dónde aparecerán entonces estas personas que no quieren conocer de Dios, aunque no conozcan la palabra, en conciencia, según Romanos capítulo 2, en conciencia, esta gente dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estas personas que se justifican en una religión falsa, en una religión de las miles que hay, queriendo justificar sus pecados de homosexualidad, de lesbianismo, la Biblia me enseña a mí, en Romanos, donde estamos leyendo precisamente, que por no haber tomado ellos en cuenta a Dios, y por creerse, como dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Estas personas, dice que Dios los entregó una mente reprobada por no haber tomado en cuenta a Dios, para hacer cosas que no convienen, y cambiando el uso natural que les fue dado por el que es contrario, el hombre con hombre y mujer con mujer. Sí. Eso es un castigo de parte de Dios, hermano. Léase 1 de Pedro 4... Sí, 18. Primera de Pedro 4:18 dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 17, 4, 17 y 18. Primera de Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, oiga bien, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, retomando el tema, hermano, un entendimiento entenebrecido. Estamos poniendo una base muy sólida para que ustedes puedan entender, comprender, analizar, discernir la palabra de Dios de este día. Efesios 4:17 nos habla de la siguiente manera. Sí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, oiga bien,
de su mente, en una vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Consecuencia de esto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oiga, hermano, qué terrible. Entonces, vea, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Aquí dice Pablo, esto pues digo y requiero. ¿Qué es requerir? Exigir, Ajá. demandar, casi que obligar a que se haga algo. Sí, dice que requerir es buscar con insistencia, ¿Ok? es reclamar con autoridad, es exigir el cumplimiento de una voluntad. Amén. Eso es requerir. Por eso, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de su mente, hermano? Allá está en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 19 en adelante. Esa es la vanidad de la mente. Las obras de la carne, Las obras de la que carne. son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Oiga bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, eso Esa es es la vanidad de su mente. la vanidad de la mente, las cosas carnales, a donde el diablo, Satanás, la serpiente antigua se posesiona, te aprisiona y te lleva a donde él quiere. La situación para el hombre con un entendimiento entenebrecido es precisamente eso. ¿A dónde comenzó todo esto? Hermano, allá en Génesis capítulo 3. Amén, amén. Ahí comenzó todo. Vean lo que sucedió. Ahí, Génesis 3. ¿Ve? Vamos a leer en que sea un poquito porque esto es largo. Sí. Dice que la serpiente era astuta más Pero la que- serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, le pregunta a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero, ahí está el pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ahí viene la mentira, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era fruto agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, hermano. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Entonces, Dios ahora, entre los árboles del huerto. usted se traslada directamente a Primera de Timoteo 2:14. Sí, dice así, 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí está lo que estamos hablando. Ahí comienza una mente Amén. totalmente entenebrecida. Sí, Señor. Por medio de el engaño. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11:3, nos da una claridad todavía mayor para que ustedes puedan comprender lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 11:3.
Segunda, ok, sí, segunda. Aquí lo tenemos. Y eso es una preocupación que el apóstol Pablo tenía en ese momento a la iglesia de los Corintios, donde les dice, pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el verso 4, oiga lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Oiga, hermano. Bien lo toleráis. Oiga, aquí está donde el entendimiento se dispara para poder creer a la mentira. Entonces, cuando aquí dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Claro. ¿Ah? ¿Cuántas? Y sabe una cosa, ahora está el rey del fútbol en su mayor apogeo. ¿A cuántos tiene cautivo el rey del fútbol? Sí, señor. El campeonato mundial de fútbol. Ese es un espíritu, ese es un demonio que tiene cautiva a miles y millones de personas en el mundo. ¿O no, pastor? ¿Y qué es lo más terrible? Que mientras el mundo está enfocado en este balón, por así decirlo, mientras el mundo está enfocado y aún creyentes de la palabra del Señor, déjeme decirle que el entretenimiento que esto produce hace quitar la mirada o el sentimiento o el sentido a muchos acontecimientos de sufrimiento, dolor y causas que están pasando en el mundo, como terremotos, angustia, enfermedades, hambrunas. ¿Cuánta gente está lamentándose en este momento mientras algunos se deleitan en los placeres de este mundo mirando algo como eso? No porque yo no sea partícipe, nunca me ha gustado, pero ¿cómo nos vamos a entretener? Tal vez, diría yo, hermano, ¿habrán cristianos que dejan de ir al culto por ver algún partido? Sí, sí, porque perder la bendición de ir a un culto para estar en un porque partido. Tienen el pensamiento entenebrecido. Wow. ¿Ah? El entendimiento está totalmente, hermano, confundido. Y entonces no están en la verdad que es el evangelio. Ellos están con una pata en el mundo y con la otra pata en la iglesia, y las cosas no son así. O usted es de Dios o es del diablo. Por eso la misma palabra allá en Primera de Juan, sí, amén, capítulo amén. 3, verso 10 dice, hay hijos de Dios, pero también están los hijos del diablo. Hay hijos de luz, pero también están los hijos de la noche, los hijos de oscuridad. Y no importa si usted está en la iglesia, si usted no está en Cristo Jesús, usted está condenado. Entonces, vámonos para Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. Sí. Colosenses 3, 5 al 17 dice así la palabra. Ok. Haced morir pues lo terrenal. Oiga. Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Es la carne. Sí. Siga. Lo terrenal en vosotros, en cada creyente, cada cristiano tiene que hacer morir lo terrenal. Y menciona primeramente fornicación. Dice impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Oiga, hermano, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es de todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es todo esto, hermano? Es increíble. Siga hasta el 17. Vea lo que dice. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones. Quiero decirles una cosa. Esto que nosotros hacemos es amor a las almas. Amén. Esta predicación, muchos dicen que es fuerte, que es una predicación hiriente, pero es que nosotros estamos confrontando lo que a usted no le conviene. Por eso dice, vestido todas estas cosas de amor. Esto es amor, no como muchos predicadores hacen, que visten a la palabra con tono bien delicado, a modo de no estorbar a la persona Amén. que está en la congregación. Y dice aquí el 14, eso que usted está diciendo, vestidos del vínculo perfecto que es el amor. Sí. Entonces, el amor es un confrontamiento al pecado. Esto que nosotros hacemos es, mire, hermano, ustedes piensan que Jesús fue amor y amor y amor. No, Él vino aquí como un guerrero celestial a la tierra, porque la humanidad entera, desde la caída en el huerto del Edén, quedó completamente bajo la planta de Satanás. Amén. Y todavía está, porque según el versículo que nosotros siempre lo repetimos, San Juan capítulo 5, Primera Juan 5, 19, ahí dice claramente que sabemos que somos de Dios. y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, hermano, porque esta es una guerra. Esto es no solamente de predicar de amor y de amor y de amor, así como muchos pastores, no, es que yo no quiero ofender a mi pueblo. Pues de eso se trata, porque es una guerra, hermano. Entonces, vea. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermano, esto es el desarrollo del versículo 17 de Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí. La vanidad de su mente es la carne, el pecado, estar completamente apartados del Señor. Es decir, estar dándole rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne. Exactamente, hermano. Entonces, en el verso 18 dice ya, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿cuál es el versículo que vamos a dar de apoyo? Que es el versículo, oiga, por eso es que vino la destrucción del planeta Tierra, de la humanidad, cuando fue el primer juicio de Dios sobre la tierra. Allá está en Génesis capítulo 6, verso 5. Sí, Señor. Ahí está, para que usted pueda tomar nota y que pueda usted también estudiar la palabra, para que usted pueda tener el entendimiento de lo que Dios quiere, que usted ya no esté con un entendimiento entenebrecido. Y vio Jehová, Capítulo 5. 6:5. 6:5, capítulo 5, sí, aquí está. Dice, y vio Jehová que la maldad, oiga bien, la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así, Y hasta ahí nomás, pastor. le dolió en su corazón Sí. haber hecho al hombre. Entonces, un pensamiento entenebrecido produce un entendimiento entenebrecido. Entonces, aquí es bien claro, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hace la humanidad ahora con todo lo que está sucediendo? Ellos no se angustian, no les sale igual. Ve el terremoto de Venezuela. ¿Acaso eso hizo que se suspendiera ese famoso campeonato mundial de fútbol? No, ellos están en su onda. Es el mundo, hermano. Ellos siguen en sus cosas. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14, nos clarifica también esto. Vea lo que nos dice, un entendimiento entenebrecido. Segunda de Corintios, Sí, señor. capítulo 3, 14 al 18. Mas a Dios gracias. Segunda de Corintios, capítulo 3. 14 al 18. Ok. Pero el entendimiento Ajá. de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oiga, usted no puede entender la palabra de Dios si no es quitado por Cristo el velo que nos nubla el entendimiento. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que se cortó, se rasgó la cortina del lugar santísimo, Sí. para que todos nosotros los gentiles pudiéramos entrar al atrio. Hermano, le estamos dando sabiduría, conocimiento y entendimiento para que ustedes puedan comprender la palabra que ahora traemos en este día. Y aún hasta el día de hoy, verso 15, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón Amén. de ellos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, Ahí es donde viene. el ahí velo es. se quitará. ¿Y qué es el velo? Esto, hermano, un entendimiento entenebrecido. El velo puede representar una ignorancia de conocimiento. Así en ellos. es la ignorancia, ¿verdad? El mundo vive en tinieblas, por eso el Señor viene y dice, yo soy la luz del mundo, y a nosotros nos deja también que nosotros somos la luz del mundo. En el verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, Hay libertad. ahí hay libertad. Amén, amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Usted Dios, no sí. se puede transformar usted solo. Usted tiene que conocer la palabra, porque la palabra es el Espíritu Santo escrita. Este es el paracleto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dije, cuando yo me vaya, yo les voy a mandar al Consolador. Aquí está nuestro Consolador, aquí está todo. Oiga, este es el manual del constructor, porque la misma palabra nos habla y nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él y para Amén, Él. amén. Entonces, hermano, este es el manual. No tiene que usted que andar buscando brujos ni andar buscando otros libros. Aquí solamente con el manual del constructor usted está listo para poderse ir al cielo con el Señor. ¿Hay algo que quiera? No, hay algo muy importante. Este velo representando la ignorancia del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, ahí el apóstol Pablo escribe que el Dios de este siglo ciega el entendimiento a los seres humanos
a las personas para que Sí. no puedan entender, para que no venga la revelación de la palabra. Porque cuando venga la revelación de la palabra, la mente del hombre, una mente en que ya la persona se renueva en Cristo, hay una actitud de cambio, una actitud de pensamiento. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, todo lo que sea bueno, verdadero, honesto, puro, justo, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre, dice el apóstol Pablo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, estén pensando en eso. Entonces, el ser humano que vive sin Dios está bajo el velo de la ignorancia, de la religiosidad, de los conceptos humanistas como la filosofía. La filosofía, hermano, ¿en qué puede ayudar al hombre espiritualmente? En nada, porque esos son pensamientos de hombre, son pensamientos humanos. A mí me han preguntado, hermano, algunas veces, que si yo creo en los psicólogos, yo creo que la profesión de la psicología es muy importante. Es un trato que tiene el profesional con una persona que vive bajo un mundo de engaño, de mentira y de emociones. Pero dígame una cosa, pastor, un psicólogo, si no es cristiano, ¿qué consejo le va a dar? Eso mismo es lo que voy a decir. Llega un momento en que hay un equilibrio, hay un balance entre la psicología humana a la psicología espiritual. Existe una gran diferencia. Cuando es una psicología espiritual, un profesional que ha estudiado psicología, pero conoce la palabra del Señor, hermano, esta persona le va a enterar a ese ser humano hasta adentro, hasta lo más profundo de lo que lo pueda estar afectando, de lo que lo pueda estar dañando, y lo puede llevar al convencimiento de convertirse a Cristo para que su vida sea totalmente liberada de muchos conceptos humanistas, muchas filosofías humanistas y muchas cosas que no tienen que ver nada, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido a nosotros? La libertad, de una mente que piensa con libertad, de una mente renovada con verdaderamente valores y principios que tenemos que estar aplicando en nuestra vida diaria. Amén. Siga con 2 Corintios, en el capítulo 4. Vamos a desenmascarar esto del entendimiento entenebrecido. Capítulo 4, verso 1 hasta el 4. Por lo cual, teniendo nosotros, dice, este misterio, según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos, oiga lo que dice, al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¡Qué maravilla! Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea, hermano, qué tremendo esto, porque en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no quieren nada con Cristo, los que no quieren nada con Dios, los que le dan la espalda a Dios, los que rechazan la palabra, hermano. Oiga, aquí el diablo les ha cegado el entendimiento a toda esa humanidad que no quiere nada con Dios, hermano. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente predicarles, enseñarles, aconsejarlos, exhortarlos. Porque allá en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, nos habla y nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos, oiga, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, el diablo le cegó el entendimiento y Dios, léalo de nuevo. Ellos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Hermano, mire, el diablo no los quiere ni Dios los quiere.
Entonces, ¿qué va a hacer esta gente? Para hacer cosas que no convienen. Y Ajá. estando atestados de toda injusticia, oiga la clase de humanidad, como estábamos leyendo allá en Génesis, vea la clase de humanidad. Cada pensamiento, el signo de los pensamientos del hombre era de continuo el mal, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, ni eso tienen, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, porque conocían la palabra, el juicio, aún por naturaleza o conciencia, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, hermano. Esto es tremendo, hermano, ¿verdad? Porque la gente que sin Dios es una gente que anda endemoniada. Y ahí pues no es que yo esté en contra. Ay, No. Ustedes Es la pueden palabra, hacer- hermano. Sí, Es la palabra. hermano. Y ahora, segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Sí. Del 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, oiga, usted querido hermano pastor, este mensaje compártalo, déselo a la iglesia, porque hay mucha gente que le va a pasar esto, o están en esta situación. Por esto Dios les envía un poder engañoso, Sí. para que crean la mentira. Oiga, de parte de Dios les envía un poder de engaño para que crean la mentira, a fin de que todos sean condenados. Pero, y entonces, ¿qué es lo que nos dice Pedro? Primera de Pedro, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Claro. Entonces, hermano, es que la Biblia se confronta. Explíqueme eso. Hermano, nadie puede justificar su pecado. Desde que tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 22, dice el Señor, de palabras del Señor está escrito esto. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Pero ahora ya no tienen excusa de su pecado. ¿Por qué? Porque nos dejó la palabra. Y la Sí. palabra es la que confronta al pecador para un cambio, para un arrepentimiento. No es un asunto de religiosidad, no es un asunto de inteligencia humana, de conceptos humanistas. Esto es un asunto de santidad, de liberación. San Juan 8:36 dice que cuando el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres ¿de qué? Libres de tanta ignorancia, de tanto prejuicio, de tanto cuestionamiento, de tanta cosa que no tiene que ver nada con la palabra. La palabra de Dios es clara y es para todo ser humano. No importa quién usted sea o qué haya logrado usted en la vida. El hombre sin Dios está perdido, hermano. Así Luis, es, está hermano. perdido, definitivamente está perdido. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esta ignorancia que existe en el ser humano, que no quieren buscar de Dios? ¿Qué es lo que más predomina actualmente en el mundo en el que vivimos de los seres humanos que tienen una mente entenebrecida? Un país entenebrecido, un gobernante con una mente entenebrecida, una familia
con una mente entenebrecida, hermano. ¿Qué podemos esperar detrás de todo esto? Y vea, hermano, es que todos los países del mundo, todas las naciones, están aprobando leyes en contra de Dios, Ok. en contra de la moral de Dios, hermano, y entonces eso va a provocar la ira de Dios, porque ya lo hemos hablado en otras palabras, en otros programas, de que Claro. todo eso enciende el furor de Dios. ¿Que acaso Dios, aquí dice la palabra que todo lo que Dios hizo, lo hizo correcto, lo hizo bueno, Amén. agradable? Pero ¿y entonces por qué es que el hombre se ha pervertido? ¿Por qué el hombre ha pervertido su mente? Ya vimos la consecuencia de la caída del hombre en el jardín del Edén. De ahí viene toda esta confusión de la humanidad hasta el día de hoy. Por eso, hermano, vamos a avanzar hasta Efesios capítulo 4, verso 19. Dice, Sí. vamos a leer desde el 18 para ponerle el concepto Ok. real. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ya lo Ok, ajenos de la vida de Dios, oiga, ajenos completamente, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. El 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oiga, la perdieron, no era que no la tenían, pero la perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí vamos a rescatar tres palabras. Aquí dice sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad, hermano? De ahí, hermano, la sensibilidad es un sentimiento, una emoción que todo ser humano tiene por naturaleza, que Dios puso cuando nos crió a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué sucede cuando en Lucas capítulo 10, Ok, vamos verso 25, sucede ese acontecimiento? Lucas 10:25. ¿Sí? Vamos a leérselo ya, para que ya vamos entrando en este episodio 10:25. Dice así la palabra. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, le pregunta al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta el Señor. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso la humanidad actual cumple con este requisito? Ok. ¿Ah? Ok. Hermano, contéstese. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es todo lo contrario. Le están dando la espalda, no quieren nada con Dios. Entonces, viene ya la consecuencia. Vea usted, toda la humanidad se ha convertido en un delincuente espiritual. Un delincuente carnal es aquel que viola la ley. Y viene como consecuencia que es capturado, es enjuiciado y es sometido a una prisión. Es lo mismo, hermano. Entendamos que toda la humanidad está como un delincuente espiritual. Usted me puede, usted Entiendo entiende perfectamente lo que está diciendo, hermano. Entonces, usted puede hablar y decir todo lo que quiera. Lo que yo le estoy diciendo está basado en la Biblia. Un delincuente espiritual va a llegar el momento en el cual el Señor va a hacer justicia. Eso está allá al final de la Biblia, cuando sea el juicio del gran trono blanco. Ahí todos los que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser echados en el lago de fuego. Ese ya es el final para todos aquellos que despreciaron a Dios. Ahora vamos a seguir leyendo desde el verso 30 de ahí de San Lucas. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, dice, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hermano, entonces ahí se cumple la palabra esta de Efesios, capítulo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y sacerdotes, hermano. Sí, totalmente. Sacerdotes. Entonces, este sacerdote, porque dice, aconteció que descendió un sacerdote. Después dice que llegó un levita. Pero el sacerdote era un hombre que conocía la ley de Dios. Y también el levita. El levita también lo conocía. Claro. Y viendo el caso de lo que estaba sucediendo, no mostraron sensibilidad alguna. Entonces sentimiento vino, alguno. hermano, el samaritano. Vamos a seguir con esto, pero quiero que antes saludemos a estas personas que están en sintonía. Amén, hermano, qué maravilla. Ok, dice aquí, aleluya. Víctor Alvarado, Víctor, Dios te bendiga. Prepárate para el culto, Víctor, aleluya. Gilbert Segovia, Dios bendiga al hermano Gilbert. Es una bendición tenerlo conectado. Dice que tenemos a Gilberto Segovia, sí, a Rodolfo Fraser, hermano, nuestro querido y amado hermano, como se le conoció aquí en nuestro país, el Patí, el famoso Patí. Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones para usted y su familia. Gloria al Señor. Luego dice, el hermano Andy Torres está acá, ok. Qué bendición, hermano. ¿Y cuántas personas más estarán mirando este programa en que este tema es tan importante, el que estamos tocando hoy? Dice que aconteció y descendió el sacerdote, nada que ver, pero un samaritano, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Ahí hay sentimiento. Sí, entonces vamos a cortar ahí para poder avanzar, porque dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Sí. Para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es la lascivia, hermano? La lascivia es la falta de control moral, es el desenfreno, es la de vergüenza, la complacencia con el pecado, es aquella persona que no tiene pudor, son conductas sexuales inmorales, hermano. Claro, claro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, nos habla de eso. Sí. 4:3, primera de Pedro, dice así la palabra. Capítulo 4, versículo 3, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto les parece una cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, al final de los tiempos, cuando sea el juicio del gran trono blanco, ahí vamos a ver, hermanos, de quién son los tomates. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque a mí me dicen, ¿y a usted qué le importa? Sí, viejo metido. Sí. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Claro, pueden hacerlo. Y entonces, bueno, está bien, destruite, ¿verdad? Y ahí entra cualquier cantidad de cosas, hermano. Y entonces aquí dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es avidez? Avidez es el deseo desenfrenado y egoísta de poseer más, ya sean lujos, ya sea dinero o los placeres carnales, que es lo que la mente tiene en su mente, en su corazón, en su entendimiento, hermano, descontrolado, entenebrecido. Para esto vamos a apoyarnos en Romanos capítulo 1,
del 18 al 27, que ya lo leímos, pero es importante que nosotros lo sigamos leyendo. Porque la ira de Dios, oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga otra vez, conociendo las cosas de Dios, claro. Sigamos hasta el verso 27. Profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, y cambiaron. Se hicieron necios, se hicieron Amén. tontos, se hicieron ignorantes, se Claro. hicieron inútiles, hermano, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esa es la mente entenebrecida, hermano. Esa es la mente Y entenebrecida. cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, oiga bien, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira del diablo, Sí, ¿verdad? claro. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, vea, es palabra de Dios. Nosotros no tenemos nada en contra de esa gente LGTBI. No, para nada, para nada. Esa es su vida. Ya hablamos nosotros. Una mente totalmente podrida, un pensamiento entenebrecido, un entendimiento, hermano, entenebrecido, no te lleva a encontrarte con Dios. Si esta palabra a usted le ha llegado en su corazón, pues entonces trate la manera de empezar a leer la palabra. A usted, querido hermano pastor, ya no predique así con tanto amor, No, estamos en guerra, hermano. La humanidad se está perdiendo. Esto no es cuestión de que, es que yo no predico así como el hermano Luis porque esa palabra es bien ofensiva. No, yo le predico así y los abrazo y les doy un beso porque eso es lo que Dios me pone en mi corazón. Somos guerreros, hermano. Somos el ejército de Dios. Tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Gloria a Dios. Tal como está escrita. Gloria a Dios, sí, no amén. podemos nosotros disfrazar. Oiga, estamos viendo cómo la humanidad se está perdiendo y los pastores no reaccionan. Aquí mismo en Efesios, capítulo, ahí dice, adelante pastor, Efesios capítulo 5 creo que es, Sí, verso 14. sí, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, aquí está el día malo, hermano. Vea, hay terremotos, hay tsunamis, allá en el Medio Oriente, la nación de Israel está en guerra.
Vea cómo y está. vemos al diablo, hermano, con drogadicción, con alcoholismo, con borrachera, hogares destruidos, disfuncionales, jóvenes perdidos en drogas, tantas cosas que se están mirando. Hace 3 días iba para el lugar donde yo estoy con los muchachos trabajando en el centro de restauración y miré a un hombre tirado en la calle. Yo sé quién es él. Andaba ahí, tirado totalmente en la calle. No pude meterme adentro sin antes decirle a los que trabajan en el ministerio, vayan, hablen con ese hombre, júntenlo y díganle que venga para acá adentro, que no esté tirado ahí. El dolor de ver a gente sufrir, gente dañada, gente destruyéndose, personas acabadas por la droga, por el vicio. Debemos de orar, pero no solamente orar, debemos de actuar también con este tipo de personas, hermano. Y eso no solamente para un lugar como el que yo estoy, ya por muchos años. Eso es para la iglesia, eso es para los creyentes. Vimos el pasaje del buen samaritano, como un sacerdote y un levita conociendo la palabra de Dios sin sensibilidad, sin sentimiento alguno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mente entenebrecida está ganando ventaja, hermano. El diablo está ganando ventaja. Y la Biblia dice allá en 1 Corintios 2:11 que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Iglesia, hay que activarse. Hay que activarse porque el mundo está pronto a terminar y usted está viendo con sus propios ojos lo que el enemigo está haciendo en este mundo en el que vivimos actualmente. Esos grandes pastores en sus grandes templos, usted piensa Jesús, que ellos tienen amor por las almas. Pastor. Hermano, Dios va a juzgar todo esto. Dios va a juzgar todas estas cosas que vemos y muchas veces nos llenamos como de enojo, de molestia al ver todo esto que está pasando en algunos lugares como estos que el hermano pastor Luis Molina está mencionando, de esos hombres pastores con grandes lujos, con grandes cosas. Dios va a juzgar todo esto, tanto a pequeños como a grandes. Ve, hermano, este es un ministerio humilde. Muchas veces nosotros no tenemos dinero para pagar y que nos cobran poco, pero ahí con sacrificio nosotros mantenemos, pero nosotros no le pedimos a nadie porque la obra es de Dios. Amén. Y Dios sabrá. Si Él quiere que ya esto termine, pues Él sabrá, ¿verdad? Porque hay veces que nos atrasamos y le tenemos que pedir y suplicar a nuestro querido hermano Andy de que nos espere. Primero Dios, ya este mes yo estoy atrasado, pero primero Dios ya sea mañana o pasado, ya estamos cubriendo el pago. A nosotros nos cuesta, pero no le pedimos nada a nadie porque esta obra es de Dios. Amén. Y entonces yo le pido al Señor, Señor, en usted está. Si usted quiere que esto termine, pero el Señor siempre, en su infinita misericordia, siempre llega a tiempo. Primero Dios ya, mañana, primero Dios ya estamos solventando por lo menos una parte para poder cancelarle a mi querido hermano Andy, y yo le agradezco y me disculpo con él públicamente. Nosotros no tenemos dinero, lo que tenemos es palabra. Y como dijo Juan y Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo se recibió el milagro. Esto es lo que nosotros tenemos, palabra. Así que vamos a hacer una oración, hermano, para despedirnos y que Dios nos bendiga y los bendiga a ustedes. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu gracia y misericordia para con la humanidad, que a través de este programa Voz de Restauración, Palabra Dura, por Radio Costa Rica 930 AM, enviamos palabra cada miércoles a las 6 de la tarde para que esta palabra llegue a su hogar, a su vida y sea de bendición para usted. Le bendecimos y le damos gracias al Señor por este día y esta enseñanza de hoy. Amén. Amén.